Bueno. He venido corriendo a hacer el vídeo porque mirad la última exclusiva del Marca. Han hecho una entrevista a Hazard, ya concentrado con la selección de Bélgica. Estoy flipando. Últimas noticias, Últimas noticias. Hoy estamos a 15 de noviembre de 2022. Hazard, Eden Hazard, seleccionado con su selección, convocado con su selección y con el club no juega nada. Últimamente iba a haber hecho un vídeo, pero al final con el tema de las obras, el lío que hay allí y tal, por el parón del Mundial, pues bueno, al final no lo he hecho, porque ya me ha parecido tarde. Pero es que esto ya es el acabose, porque Eden Hazard no juega con el Real Madrid, no sabemos el por qué. En teoría Ancelotti dijo que, que iba a tener más minutos este año, esta temporada, y no los está teniendo. Me quito las gafas porque es que es una locura, por favor. Bueno, ya dijo Ancelotti de que no iba a tener problemas este año Hazard, de que iba a tener más minutos, y al final ha salido hasta Mariano antes, Rodrigo de falso 9 prácticamente de titular jugando los 90 minutos cuando no ha estado Benzema. Hazard no ha salido apenas nada. Voy a ver, bueno, ahora lo veo, busco el último partido que jugó Hazard, creo que no jugó ni 20 minutos, pero vamos a la noticia. Voy a pinchar. Y esto es lo que dice el titular en Marca, para que, bueno, tampoco digamos, no, es que lo he escogido de Marca, es que no sé qué. Marca, empresa, medio deportivo, Marca. Hazard. Si el Real Madrid me dice en verano que tengo que irme, lo aceptaré. Es que es muy humilde, tío. Es que lo comparo, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero lo comparo con Bale, Gareth Bale, que es que se ha reído de los madridistas. Y es que el pobre Hazard, que es verdad que a lo mejor no está en sus mejores condiciones, no está en su mejor forma física, pero ya veréis como en el Mundial se va a salir. Se va a salir, ya verás. Es un jugador que hoy en día, aunque tenga 31 o 32 tacos, creo que tiene, es un jugador que todavía funciona, todavía vale, todavía es necesario para el equipo. Pero bueno, se le ha mirado con lupa, ha engordado, ha perdido forma física y está teniendo muchos problemas en el Real Madrid, pero Ancelotti no cuenta con él. Y esto es lo que dice ahora mismo, hoy 15 de noviembre, son las 21:44 aquí en España, las 9:44, a punto de irme a dormir. Y dicen, Eden, que sigue queriendo triunfar de blanco, se abre en castellano en Marca, en castellano, en su primera entrevista como madridista a un medio español, tras comenzar a entrenar con Bélgica de cara al Mundial y la visita del rey de su país. Eden Hazard, 31 años, eligió a Marca para su primera entrevista como futbolista del Real Madrid en un medio español. Lo hizo en Tubice, queriendo explicarse y acercarse al madridismo, y en castellano, sin límite de tiempo y sin preguntas vetadas, y una combinación poco habitual hoy en día. Sincero y carismático en la charla, habló sin tapujos, de las lesiones, del futuro o de Qatar 2022. Estoy flipando. Pregunta, esta es su primera entrevista a un medio español como madridista. ¿No le gustan las entrevistas o es por los medios españoles? Y él dice, no, me gustan. Es decir, no, me gustan. Pero es muy difícil hablar cuando no juegas y prefiero jugar y luego hablar. Chapó, de verdad. Lo siento porque me gusta la gente como vosotros, pero de momento no puedo hablar mucho. Hay muchas cosas que no sabemos, Hay muchas cosas que no sabemos. Otra, ¿cómo definiría su estado en una palabra? Le han preguntado. Y él dice que humilde, muy humilde. Es mi manera de vivir, la educación que me dieron mis padres. Chapó. Otra pregunta, ¿le sigue haciendo feliz el fútbol? Y dice, cuando no juego es difícil, pero si juego, claro, el fútbol es mi vida y solo quiero jugar. Otra pregunta, ¿cómo va ahora a Valdebebas por las mañanas? Hace 3 años y medio no lo imaginaría así. Y él responde, no, me gusta porque hay muchos buenos jugadores y muy buenas personas. Es duro porque no juego mucho, pero hay buenas personas y eso es lo que quiero, entrenar y jugar con ellos. Si puedo ayudar, mejor, pero de momento no puedo. Intentaré darlo todo. Quedaos con esas palabras, de verdad, porque
de verdad que con los pocos minutos que está teniendo, otros jugadores, por ejemplo Isco, Asensio, ya hubieran tirado el peto al suelo enfadado, o hubieran dado una patada a, a una botella de agua. Otra pregunta, ¿este mundial es su último tren para decir que sigue siendo aquel Hazard? Y dice, sí, claro, tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol, la gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no. Otra pregunta, ¿qué pensaría usted de Hazard si no fuera Hazard? Que es un buen chico, esta es la respuesta, que es un buen chico, pero que en 3 años no he tenido suerte y que es un buen jugador que solo tiene que jugar más al fútbol. Entiendo que la gente de usted incluso que haya bajado el cariño. Claro, es normal, soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en 3 años, lo puedo entender, tengo que demostrar cuando juego, sean 5 minutos, 10 o 15, quiero jugar y cuando lo hago tengo que hacerlo bien. A pesar de ser una estrella a su situación actual en Valdebebas, dicen que no pierde la sonrisa ni genera problemas, es verdad. Y él responde, tengo la suerte de jugar al fútbol en el mejor equipo del mundo. Y ya está. Y le preguntan, dice, ¿sigue valorándolo así? Dice, claro, claro. No solo porque juego en el Real Madrid, sino porque juego al fútbol y es lo que quiero hacer en la vida. Otra pregunta, nota. ¿Ese agradecimiento de los compañeros, incluido Vinicius, su principal competencia? Para mí es normal, la respuesta. Para mí es normal, Vinicius es un amigo y esto es fútbol. ¡Qué grande es, tío! ¡Qué grande es! Siempre hay un jugador más joven que viene para competir contigo. O lo acepto o me voy. Pero no soy así. Y termina con un claro que entiendo, esto en exclamaciones, ¿eh? Claro que entiendo que la gente dude de mí. El Mundial es mi último tren. Hay más preguntas, hay más respuestas. Si queréis saber más sobre esta noticia, no voy a estar aquí toda la noche, obviamente, porque tampoco estoy acostumbrando mucho al canal a esto, pero es algo que tenía que hacerlo. Maribel me ha dado el gran paso también, me ha dicho que lo hiciera y tenía que hacerlo, porque a mí Eden Hazard es un jugador que me gusta. Es un jugador que, comparándolo con el Chelsea, la verdad es que me frustra demasiado, demasiado. Viendo cómo ha jugado en el Chelsea y viendo cómo está jugando ahora en el Madrid, que es que apenas le dan oportunidades, me fastidia bastante, me fastidia un montón. Es que sobre todo cuando puede rajar, es verdad que hay cosas que no sabemos, pero cuando puede rajar, no raja. Es que no raja, no raja. Aquí lo podéis ver, que ahora puede aprovechar a irse con las selecciones y en enero a lo mejor en buscar en otro club o en enero, yo qué sé, Georgie Dan, ¿no? Como digo yo. Y no lo hace, no aprovecha para meter un dardito a Ancelotti, ni al Madrid, ni a sus compañeros. No, al contrario, dice que está muy cómodo en el vestuario, con los compañeros, que él disfrutará con los minutos que le den, que quiere jugar más. ¿Quién no quiere jugar más? Y si estás en el Real Madrid, joder, al final estás en el mejor club del mundo. Yo, por ejemplo, hay que ser humilde. Si tengo 20 minutos con el Real Madrid jugados, pues adelante, pues. Pero para mí, Hazard, la postura de Hazard a día de hoy es muy buena, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, estas son las últimas declaraciones, lo último que sabemos sobre Eden Hazard. Una entrevista en castellano en Marca, que podéis pinchar ahí en la aplicación, me imagino que ya la habréis visto, pero quiero que veáis también mi postura hacia esta noticia. Y vais a ver todas las preguntas, todas las respuestas del belga, que ya está concentrado en lo que decía con su selección, que es la de Bélgica. Así que por cierto tiene muy buen equipo, Courtois, De Bruyne, Eden Hazard, tienen muy buenos jugadores. Nada, esto es lo que quería comentar. Para mí, como siempre, yo voy a defender a muerte a Hazard, quitando ya sus cosas malas, que todo el mundo las tenemos, su sobrepeso, su mal estado de forma físico, lo que sea, da igual. Yo lo voy a defender, es un tío humilde y al final está demostrando que quiere jugar y que es madridista. Y que es madridista, ya está. Así que esta es mi respuesta a este comunicado, a esta entrevista y lo que pienso sobre ello. Así que déjame en los comentarios lo que piensas tú también sobre esto. Si quieres que se vaya, si quieres que se quede, es un tío que es humilde, que es un tío que no sé qué, que no sé cuánto. Déjame lo que quieras aquí abajo en los comentarios, ya sabes, déjame un like, suscríbete y nos vemos muy prontito. Chao.